Pero hoy comenzamos con una serie nueva. Vamos a estar hablando acerca del libro de los Hechos. Y la voy a pedir conmigo ahí, Hechos 1. Hechos 1. Hechos está después de los Evangelios. Hechos capítulo 1. Y hoy solamente vamos a hacer como una pequeña introducción al tema. Quiero mayormente, pues, no sé cómo, esto es nuevo para mí. Esto es nuevo para mí, porque Dios me ministró muy grandemente allá en California cuando fuimos. Yo tenía pensado hacer otra serie y el mismo sábado, pues, el Señor me cambió los planes, me trajo convicción acerca de esta es la que tenemos que estudiar, el libro de los Hechos. Entonces ya el logo de la otra estaba ya hecho y todo, entonces la última ya no daba tiempo a última hora. Pero en Hechos 1, voy a pedir que se ponga de pie y vaya conmigo. Hechos 1, versículo 1, por favor. Le puse de título a esta enseñanza de hoy, Regresando a las sendas antiguas. Y como le digo, es solamente una introducción al tema. Hechos 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6 dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que en este tiempo tú hables a nuestros corazones, Señor. Padre, yo quiero pedirte que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor. Que de la misma manera, Señor, que tú me ministraste a mí, Señor, hagas tú con ellos como parte de este cuerpo de creyentes, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, que tú afines nuestros oídos. Queremos escuchar de ti, queremos tener tu dirección para todo lo que hagamos en este lugar. Así que, Señor, te pido que tu presencia se mueva en medio nuestro, tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas y traiga corrección a nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, como mencioné al principio, hoy estaremos dando inicio a una nueva serie. Y esta serie será basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, este libro contiene mucha información acerca de la iglesia. Es el plano de la iglesia. Habla de sus comienzos, su mandato, su influencia en la sociedad, los peligros que enfrentó el Evangelio, etc. En fin, es un libro que, si Dios lo permite, estaremos estudiando de manera expositiva para poder entonces extraer todo lo que podamos de él. No nos vamos a apurar en esta serie, no vamos a tratar de terminarla en 3 meses o en 4 meses. Si usted lleva con nosotros tiempo, sabrá que las series aquí duran años. Entonces, aquí estamos hasta que el Señor venga, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, esta serie, como le dije, no es la que tenía pensada dar ahora. Le confieso que en mis planes tenía pensado hablar acerca del corazón. El corazón, pues, que está agradecido con el Señor, el corazón incrédulo, el corazón, pero no fue, sino que estando en este viaje junto con los pastores allá en California,
que el Señor me habló de tal manera, de una manera tan especial acerca de este libro. Mire, ayer mismo la subieron por la noche y lo iba a poner en la página, pero no quería que nadie dijera, el pastor está metido en Facebook a las 12 de la noche, ¿no? Pero ya bajaron las enseñanzas de ahí. Yo las voy a pasar porque sí me interesa que la iglesia, le exhorto a que la iglesia escuche las 3 de evangelismo que el pastor Chuy dio. Se las recomiendo, están demasiado buenas, demasiado buenas. Ahora, se habló del evangelismo y cómo sucedió todo esto en la iglesia primitiva. Lo cual fue lo que el Señor entonces me mostró a mí de cuán lejos, como iglesia de este tiempo, de este siglo, cuán lejos nos hemos ido del diseño de Dios para con su pueblo. Ahora, puede que usted piense, otra vez vamos a hablar de la iglesia, ¿no? Pero tengo que confesarle algo. De la misma manera que mientras más conocemos a Dios, más cuenta nos damos que en verdad no le conocemos. Mientras más aprendemos acerca de la vida y de la esencia de la iglesia, más cuenta nos damos que en verdad estamos lejos de lo que Dios diseñó para con sus hijos. Por tanto, lo que me atrajo de parte de Dios para dar esta serie fue el conocimiento tal, cuán lejos nos hemos apartado del plan de Dios. Ahora, quizá usted esté de acuerdo conmigo en decir que la iglesia de hoy, escuche, aún, con muchos más recursos que la iglesia primitiva. A ver, ahora sí, tiene su Biblia. A lo mejor es bilingüe, viene con tapa sólida, con referencia. La iglesia primitiva no tenía eso. Ni Biblia tenía. Ni Biblia tenía. El canon se cerró 150 años después de la muerte del Señor. Entonces, la iglesia de hoy, con muchos recursos que tiene a la mano, comentarios bíblicos, el internet, gloria a Dios por eso. Hasta tenemos ahora iglesias donde pues transmiten sus servicios, que si alguna persona por casualidad no puede congregarse, puede simplemente poner la computadora y ver el servicio. Inclusive, le voy a decir una cosa, pensando en esto, o sea, hasta tal punto hemos llegado que podemos hasta escoger qué es lo que vamos a escuchar. Pues se mete en línea o baja en su tableta, ¿no? Para hacer un poco más hasta el día de hoy, ¿no? Actual. En su tableta iPad y busca, yo quiero escuchar acerca del qué sé yo. Ahí busca. Y ahí tiene una serie de pastores y de predicadores. Usted ahí va por preferencia a cuál me gusta escuchar, ¿no? Todo esto es algo que tenemos a la mano. Ahora, tenemos recursos en internet, seminarios bíblicos, institutos bíblicos, preparaciones ministeriales, doctorados de teología, etcétera, etcétera. Tenemos muchos recursos a la mano. Y estas son cosas que no tuvieron los cristianos del primer siglo. Ahora, la iglesia de hoy se ha alejado del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el poder que aquellos principiantes tuvieron. Cuando comparamos nuestra vida cristiana con la vida cristiana del primer siglo, usted se dará cuenta que vergonzosamente no estamos a la par. No estamos a la par. Quizás, le digo, quizás hubiésemos sido como Ananías y Zafira, pretendiendo delante de los hombres que sí habían hecho buenas obras y hubiésemos caído muertos ahí. Así de lejos nos hemos salido del plan de Dios. Yo le comentaba a mi esposa de regreso a casa, por eso fue que se me fue el avión, por estar en el teléfono con él. Después me di cuenta que era por eso. Pero yo le comentaba a ella lo siguiente: la iglesia de hoy ha decidido hacer más énfasis en saber más acerca de Dios que en conocer a Dios. La iglesia del primer siglo, los primeros cristianos, tenían dentro del plano teológico, si hablamos del plano teológico, muy poco entendimiento acerca de la gracia de Dios. Recuerde que la mayoría que se convirtió ese día, los 3,000 que fueron añadidos, eran ¿qué? Judíos. Conocían la ley, conocían las fiestas, conocían los preceptos de Dios, pero no conocían la gracia. No conocían la gracia. Ellos conocían de lo que tenían que hacer, las fiestas que tenían que guardar, todas estas cosas. Pero lo único al momento, y es al menos en el momento que Pedro les predicó, que se dieron cuenta que necesitaban algo más. ¿Necesitaban qué? Salvación. Varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta pues debió haber sido sorprendente para todos aquellos religiosos que estaban acostumbrados a hacer sacrificios y a guardar la ley por las obras, cuando el único requisito para estar a paz con el Dios que ellos habían crucificado, porque Pedro fue bien explícito,
quien vosotros crucificasteis. El único requisito era ¿qué? Arrepentirse y ser bautizado. Ahora, yo no voy a entrar en el tema del bautizo, pero sí vamos a planear un bautismo ahora que estamos en verano. Hablaba yo con Ezequiel esta semana y le decía, yo siempre quise hacer un bautizo en febrero, para ver quién en verdad se quería bautizar. ¿No? Pero el ser bautizado en aquel tiempo en la iglesia primitiva, o en el libro de los Hechos, como vamos a ver a través de toda la serie, era solamente la respuesta a la fe. No eras considerado un miembro de la iglesia si no eras bautizado. Tal hace como hacemos hoy. Usted no es miembro de la iglesia simplemente porque viene. Usted es miembro de la iglesia cuando usted es bautizado. Es uno de los requisitos, por así decirlo. Uno de los requisitos, para explicarlo mejor. Ahora, la iglesia descrita en el libro de los Hechos es una iglesia que, al igual de las iglesias del día de hoy, tratan con traiciones, desencantos, persecuciones, fraudes, dentro de ellas racismo, legalismo. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta una iglesia de manera transparente. Y es como si pudiésemos ver su historia detrás de un cristal. No queda oculto absolutamente nada. Y esta iglesia del primer siglo no estuvo exenta de problemas dentro de ella, y tal como lo tenemos nosotros hoy. Ahora, la diferencia está en esto. Esta iglesia primitiva resolvía los problemas de una manera diferente a como los resolvemos nosotros hoy. Ellos lo hacían buscando la dirección de Dios, ¿cómo? En oración. En oración. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no ora. Yo no estoy diciendo que la iglesia no ora. Tenemos un servicio de oración. Que si vamos a compararlo con el libro de los Hechos, pues es completamente insignificante hasta cierto punto. Mire, este tema es tan incómodo quizás para usted como lo es para mí. Ahí vamos a... ¿Sí va conmigo, no? Ok. Ellos buscaban la dirección de Dios en oración. La iglesia de Dios, ¿qué hace? Busca la solución en otros medios. Déjame buscar una enseñanza que hable de esto. Déjame buscar un predicador que hable de esto. Déjame buscar un post en Facebook que hable de esto. Vamos a ver algo en Twitter que hable de esto. Vamos a ver algo una enseñanza. Vamos a buscar una conferencia que habla acerca de esto, para que Dios nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y nos involucramos tanto en buscar cosas para que Dios nos hable a través de ellas, en vez de buscar primeramente a Dios, para que nos hable entonces a través de ellas. Parece similar, pero hay una gran diferencia. En otras palabras, la iglesia del día de hoy busca la solución fuera de Dios. Por tanto, la iglesia del día de hoy, le decía yo a mi esposa, ha decidido cambiar el poder de Dios por el conocimiento acerca de Dios. ¿Cuántos quisieran tener el poder de Dios? ¿Nadie? No, cerramos la Biblia y nos vamos para la casa. Porque para eso Dios nos puso aquí. Dios nos ha puesto aquí en la tierra como iglesia, ¿para qué? Para proclamar su evangelio, las buenas nuevas. Si usted no quiere tener eso y recibiréis poder y me seréis testigos, entonces ¿qué está haciendo? Estamos perdiendo el tiempo entonces. La iglesia ha decidido echar a un lado, cambiar el poder de Dios por el conocimiento acerca de Dios. Y tenemos muchos cristianos con mucho conocimiento, cristianos cabezones. ¿Sí me entiende? Pero con unas paticas bien flacas, porque no les gusta hacer ejercicios. Ejercitando la fe, a eso me refiero. Conocer a Dios es bueno. ¿Entiende lo que estoy tratando de decirle? Conocer a Dios es bueno. Estamos llamados a conocer a Dios, pero este conocimiento de Dios nos tiene, mi mamá siempre decía, nunca le digas a nadie que tiene, porque es una obligación. Pero en este sentido sí tiene. No es una opción para nosotros. Este conocimiento de Dios nos tiene que llevar a un lugar de sacrificio, autonegación, consagración para las cosas de Dios. Nos tiene que llevar a servirnos los unos a los otros en amor. Y cuando nos fallamos los unos a los otros, entonces nos debe llevar a orar los unos por los otros y a perdonar los unos a los otros de la misma manera en que Cristo nos perdonó a nosotros. Ese es el mandato de la iglesia. Ya fuera de la iglesia existen los pleitos, las contiendas, los celos, ¿no? El refrán fuera de la iglesia, hacer leña del árbol caído, pues seguro. Pero en la iglesia no debería ser el caso. Y no sucede así. No sucede así. No basta que un pastor lo atrapen haciendo algo. Se lo come vivo. No falta que un hermano de la iglesia cometa un error,
se lo comen vivo. Aparece en todo Facebook. Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Esta es la iglesia. Cuán fácil y hasta espiritual suena cuando escuchamos a alguien decir, yo estoy buscando una iglesia de sana doctrina. ¿No se ha encontrado con cristianos de esos? Nosotros fuimos, cada uno de nosotros, me incluye ahí, fuimos aquí, estuvimos aquí. Yo estoy buscando una iglesia de sana doctrina. Como anhelo que mi iglesia se predicara la sana doctrina. Son innumerables las llamadas telefónicas, le cuento, que recibimos con personas que quieren un consejo en cuanto a lo que deben hacer porque en su iglesia ya no pueden más. Ya no pueden más. Están desesperados, completamente exhaustos. Su iglesia no se camina conforme a las Escrituras, no se predica lo que está en la Biblia. Y casi el 98% de tales personas que llaman están al punto de la desesperación porque quieren sana doctrina. Ahora, ¿eso está mal? No. Cualquier persona creería que estas personas están haciendo lo correcto al desear una iglesia bíblica. Quizás usted sea uno de esos. Pero aquí es donde está el problema. La gran mayoría de estas personas que desean sana doctrina no están dispuestos a poner por obra la sana doctrina. Una cosa es desearla y el otro es vivirla. Dos dijeron amén. Se lo voy a volver a repetir. Una cosa es desear la sana doctrina y la otra es vivirla. Porque vivir la sana doctrina requiere sacrificio. Mira, negarse a sí mismo, tomar la cruz y andar con ella día a día. Eso es vivir la sana doctrina. Le voy a explicar un pequeño testimonio. Conversando ahora con un pastor, me dijo, fíjate que me llamaron unos hermanos de tal zona y voy a ir a visitarlos porque a lo mejor se abre una obra ahí. Gloria a Dios. Querían sana doctrina los hermanos. Y habrían salido de una iglesia completamente fuera de la que salimos nosotros, ¿no? Y resulta que me dice el pastor, imagínate cuál no fue la sorpresa cuando llegué allá, ni nos hicieron comida, ni nos recibieron. Claro, uno no va porque le van a dar comida, pero usted tiene una visita en su casa, especialmente si viene lejos, por lo menos muestre que, ¿no? Un café con leche, por lo menos un pan con mantequilla, ¿no? Bueno, si es de muy lejos, entonces mejor un pan con jamón, ¿no? Cubano, un pan cubano. ¿Qué sucede? Pues me comentaba, no, fíjate que me senté con ellos y me contaron, mira, pasaron horas contándole todo lo malo que hacían en esa iglesia. No, en mi iglesia hacen esto, el pastor no sé qué, el pastor es prepotente, el pastor es orgulloso, el pastor, lo que interesa es el dinero. Y usted sabe, ¿no? Todo el reguero de quejas acerca de lo que el pastor hacía y lo que la iglesia hacía. Y ya estaban hasta aquí, hastiados de eso. 4 o 5 horas pasaron. Todo el mundo ahí vomitando todo lo que tenían dentro. No, queremos sana doctrina. Encontramos a Chuy a casa de oración. Y queremos sana doctrina. ¿Y qué pasó entonces? No se quieren congregar. ¿Cómo que no se quieren congregar? No. Supuestamente les dijo, bueno, ya que quieren escuchar sana doctrina, aprovechen que están transmitiendo los servicios, reúnanse como iglesia y ahí comenzamos. Así comenzamos nosotros en la casa. Ayer estaba pasando por unas cuantas fotos que tenía ahí en la computadora y hay fotos de cuando comenzamos. Ahí los ves. Ahí está Pablito, sí, más jovencito, ¿no? Hugo también anda por ahí metido, Amparito, y varios hermanos que ya no están con nosotros. Pero decía, Señor, tan fiel tú has sido que aun cuando comenzamos pequeñitos, tú fuiste añadiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, pero empezamos ¿dónde? En la casa. No empezamos con ministerios de niños, ministerios de música. Si usted está con nosotros un tiempito, se daría cuenta que aquí se hacía ¿qué? CDs. ¿Sí o no? ¿Cuántos recuerdan los CDs que hacíamos? Ok. Y pues el pastor le dijo, bueno, comiencen a congregarse, se reúnen ya como iglesia y ven el servicio, la predicación, pero por lo menos ya empiezan hasta que Dios envíe a alguien para con ustedes. Ay, no. Ellos querían ver el servicio desde su cama, con el café así y en pijamado. Gloria a Dios, aleluya. Una pregunta, ¿no es más fácil hacerlo así? Pero ¿cuán peligroso es hacerlo así? Dios creó la iglesia, estableció la iglesia ¿para qué? Para guardarnos las espaldas los unos a los otros. ¿Qué sucede cuando usted se sale de la cobertura de la iglesia? Y usted continúa viviendo su vida
normal. Eventualmente, ¿qué sucede? Se enfría uno. ¿Y qué sucede cuando se enfría? Se seca. ¿Y qué pasa cuando se seca? Se muere. ¿Y qué pasa cuando se muere? Les tomó 4 minutos llegar a esa conclusión. ¿Ah? Corremos un peligro como cristianos de alejarnos de la verdad de Dios, de la congregación de los santos. Y por eso es que el libro de los Hechos para mí es, mire, es más, yo he leído el libro de los Hechos varias veces. Pero este fin de semana fue como que Dios me hizo así, me quitó la venda completa y me dijo, no, por ahí vamos. A regresar de nuevo a las sendas antiguas. Como pastor estoy también a la expectativa. Perdón, hay un precio que pagar. Esos hermanos no querían pagar el precio. No querían pagar el precio. Y como muchos cristianos que hay, no quieren pagar el precio. Quieren el poder de Dios, pero sin pagar el precio. Como dice un refrán en Cuba, quieren el coco, pero no se quieren subir a la mata. ¿No? Hay un precio que pagar. Hay una carne que matar. Usted lucha con ella. No. Mira, cuando las personas me preguntan a mí, ¿cuál es tu deporte favorito? Pues a mí me gusta el fútbol. Pero si me preguntaran, ¿qué deporte practicas a diario? Debería decirle, ¿la lucha o el boxeo? Porque cada día hay que luchar con esa carne. ¿Sí o no? Ya para que fuésemos a esta hora, cinturón negro, cuarto dan, ¿no? Como dicen. Hay un precio que pagar, hay una carne que matar, hay pecados que abolir, en fin. Para vivir una sana doctrina, no es suficiente con desear tenerla, escuche, o con tenerla y solamente escucharla, sino que hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo, lo cual, hermanos, nos costará todo. Cuando la gente dice, no, servir a Cristo es de gratis, sino la salvación es gratis, el discipulado cuesta todo. Porque a menos que aborrezca a padre o a madre o a hijo, su esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo Jesús. Eso no me lo inventé yo. Eso lo puso Jesús. Ahora, como pastor estoy también a la expectativa de lo que Dios nos va a hablar a través de las enseñanzas. Porque estoy seguro que el Señor me corregirá a mí también. Fede, yo estaba preparando la enseñanza y decía, Señor, pero suena como que yo no siquiera tengo un plan para la iglesia. Y me dijo, ¿y Abraham tuvo un plan para la iglesia? ¿Abraham tuvo un plan para su familia? Pues no, y es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayamos, ¿qué? Un día a la vez. Y cuando Dios dice, ok, vamos a hacer derecho aquí, ahí vamos y hacemos derecho para allá. ¿No? Entonces, ahí vamos a ir aprendiendo usted y yo mientras nos metemos en este libro. Dios me tiene que cambiar a mí, tiene que sacar cosas de mí también, porque no solamente soy pastor de iglesia, también soy cristiano, soy hermano de ustedes, soy oveja del Señor. Y los pastores se equivocan. ¿Cuántos dicen amén? Allá los vi ya. Eso fue nada. Mire, en octubre del 2012 tuvo que regresar ¿no? Hicimos una serie que se tituló La Iglesia Bíblica. ¿Quién estuvo con nosotros? Pablo estaba con nosotros. ¿Quién más estuvo con nosotros en aquel tiempo? 2012. Uy, ¿nadie? Amparet y Hugo, pero no están aquí. Bueno. 53 enseñanzas dimos. Un año completo. Ahora, yo decía, Señor, pero ya hablamos de la iglesia bíblica, inclusive hasta en los estudios bíblicos que hemos dado, hemos venido hablando de la iglesia saludable. Pero yo decía, Señor, pero otra vez, la gente va a decir, otra vez la iglesia, ¿no? Pero mire, Dios nos dio en aquel momento, para aprender acerca de las características de una iglesia que quiere agradar a Dios y cómo es que funciona la iglesia que Dios diseñó para preservar el evangelio. Ahora, ¿qué motivos tendrá Dios de otra vez llevarnos por el libro? Bueno, en este caso, llevarnos por el libro de los Hechos. Bueno, Dios sabrá. Ahí nos vamos todos. Así que, pero en esta ocasión, esta serie, es más que todo para que nos demos cuenta cuánto nos hemos alejado de la verdad del consejo de Dios en cuanto a su iglesia. Y cuáles son aquellas áreas que debemos corregir. Hay una gran necesidad de regresar a las sendas antiguas. No tenemos el lujo, escuche, de rediseñar la iglesia. Ni de pensar que la iglesia, es que la Biblia ya no es relevante. Es que se escribió hace 2000 años. La iglesia no está con lo del día de hoy. La Biblia no trata con este tema o con este tema. La Biblia trata con todos los temas.
Porque la Biblia trata con el corazón del hombre. Ahora, las ramificaciones de la idolatría son diferentes que las que había en aquel tiempo. Pero lo que importa es la condición del corazón. Y eso es lo que Dios va a atacar con nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse en la silla o en la mesa del alfarero? Para que Dios ahí lo maree bien ahí, bien mareado. No tenemos el lujo de rediseñar la iglesia. Ni de acomodar a la iglesia a nuestras propias ideas, tradiciones o maneras seculares de cómo debe funcionar. Mire, yo le pido que durante, la enseñanza de hoy es, como les dije, una introducción. Que quite de su mente, es que yo voy a la iglesia solamente si es así, o si es así, o si es así. Porque Dios no le dijo, bueno, yo te salvo si haces esto, o si haces esto. O sí. ¿Así lo salvó Dios? ¿Fue condicional con usted? No. Su amor es incondicional. Su pacto para con nosotros es incondicional. Su amor nunca falla. El hecho de que la iglesia del Señor, hablando de manera general, ha decidido mezclar las buenas intenciones con un poco de la palabra de Dios, no nos hace una iglesia de sana doctrina. No nos hace una iglesia que como la que comenzó en el día de Pentecostés. Ahora, yo no pretendo, con estas enseñanzas, perfeccionar la iglesia. Ese no es trabajo mío, ese es trabajo de Dios. Pero sí nos vamos a involucrar en este estudio para entender, Mire, yo lo puedo decir, yo creo que hasta llorando le llamé a mi esposa y le dije, mira, no sabes nada, Dios me habló así. Bueno, ahí le vamos a echar ganas entonces. Y por ahí nos vamos. La iglesia no va a ser perfecta en el sentido que está compuesta de pecadores redimidos. Gloria a Dios por eso. Por tanto, no acabarán nunca los pleitos dentro de ella. Una iglesia saludable, que lo expliqué cuando empezamos la serie en los estudios bíblicos, una iglesia saludable. ¿Qué es una persona cuando hablamos de una persona, de un niño que es saludable, qué significa? ¿Que nunca se enferma? ¿O que se sana rápido? Pues todos se enferman. ¿Quién aquí nunca se ha enfermado? No, todos estamos propensos a fallar. Todos estamos propensos a pelear dentro de la iglesia, a llenarnos de celos, de contienda los unos con los otros. ¿Por qué Dios le dio un trabajo bueno a ese y a mí no? ¿O por qué Dios bendice a aquel y a mí no? ¿Por qué Dios? No, siempre existe. Eso está en la naturaleza de uno, ¿no? Por tanto, la iglesia en ese sentido nunca será perfecta, está llena de imperfectos. Usted es imperfecto como yo soy imperfecto. La declaración de que no hay iglesia perfecta es una media verdad. Porque sí, en verdad, somos pecadores redimidos por gracia. El fundamento de la iglesia, el evangelio, ese sí es perfecto. Y ese sí es perfecto. Por lo tanto, somos pecadores redimidos en las manos del Dios de gracia, el cual ha creado una comunidad de creyentes o pecadores con la misión de proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué tremendo. Dios no solamente le perdonó sus pecados. Estaba leyendo un devocional el otro día, acerca de que cómo Cristo nos ha dado todo. La misma gloria que me diste a mí, yo se la doy a ellos. Juan 17. Y este devocional a mí me estremeció porque va como que conjunto con todo. Y decía, hubiese sido más que suficiente si Cristo nos hubiese dado solamente 10% de perdón. ¿Sí o no? Hubiese sido suficiente si Cristo hubiese dicho, bueno, te perdono, pero te quedas fuera del campamento, pero estás perdonado. Gloria a Dios por eso. Porque en realidad no merecíamos nada, sino juicio. Lo mínimo que Dios hubiese hecho por nosotros hubiese sido más que suficiente, pero no bastó. Nos hizo una comunidad de creyentes, derramó su amor para con nosotros y su amor para con nosotros es completamente eterno. No falta. No solamente nos ha perdonado, nos ha hecho coherederos. Nos ha hecho coherederos con Cristo. Nos ha hecho hijos. Hijos. Hace unas cuantas semanas atrás celebramos el Día del Padre. Pero espiritualmente, como mi esposa mencionó aquel día, éramos completamente huérfanos. Espiritualmente, huérfanos. Y Dios nos encontró. Y a través del Evangelio nos adoptó en su familia. Y nos ha dado el Espíritu Santo, sellado para el día de la redención. ¿Cuánto más? ¿Debería haber hecho eso Dios? No, pero le plació hacerlo. No por nosotros, sino para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, en esta serie estaremos mayormente basando las enseñanzas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual lo escribió Lucas. Ahora, ¿quién era Lucas?
¿Quién era Lucas? Si uno le pregunta a cualquiera, ¿quién era Lucas? Era un doctor, ¿no? Y ahí se queda, era un doctor. Lucas era doctor, sí, le dicen el médico amado, pero también era un historiador. También era un historiador. Y con los historiadores usted no se mete. Usted ni pregunta, ni dude de qué año hicieron nada. Yo recuerdo en Cuba había, con el tiempo, se empezaron a levantar estos historiadores de la ciudad. Y es interesante porque uno pensaba, yo vivo en este barrio por tanto tiempo, yo me conozco todo lo de aquí. Y no era hasta que uno se sentaba a hablar con esa gente que hacía unas conferencias y la gente preguntaba, ¿y la calle es tal? ¿Por qué le pusieron tal nombre? Ya que salía, no, en el 1300, no, y uno decía, yo no sabía. Y empiezan a traer la historia de todo y por qué se puso tal nombre y por qué el parque se llama tal cosa. Y es algo emotivo, es algo que uno dice, wow, no sabía eso. Hay tanta historia detrás de todo. Pero escuchen, así era Lucas, historiador. Lucas era un buen estudiante de la palabra. Lucas fue a buscar exactamente lo que había sucedido en los evangelios y lo plasmó en Lucas y después lo puso en Hechos. Era como una segunda parte, ¿no? Como un libro cortado a la mitad de Evangelio y entonces Hechos. Este Lucas, bueno, pues si no lo saben, ya lo saben, es el mismo Lucas que escribió el tercero de los Evangelios. Y si presta atención un poco, los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, usted se puede dar cuenta, que el libro de los Hechos parece ser como una continuación de tal Evangelio. Termina con la ascensión y entonces ¿qué sucede con los Hechos? Se comienza también con la ascensión y ahí después se desglosa. Lucas fue testigo ocular de muchos eventos descritos en el libro de los Hechos. Y esto lo puede ver donde las narraciones inclusivas de su parte, donde dice estuvimos, subimos, fuimos, oramos, ¿no? Se incluye ahí. Son muy populares en este libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles no solamente nos da la historia de los comienzos de la iglesia cristiana, sino que también tiene otro propósito importante y es el de darnos ánimo. Ánimo. ¿Cuántos se cansan de caminar con el Señor? Parece que la enseñanza es para William solamente. ¿No necesita usted estar animado a diario? ¿Qué cosa es el desánimo? No, el cansancio es cansancio. Desánimo es, usted no tiene ganas de hacer nada. Porque sabe que lo que va a hacer, ¿para qué sirve de todas maneras? Se desanima. Por ejemplo, usted quiere, es un ejemplo así medio tonto, ¿no? Usted quiere bajar 50 libras, ¿no? Usted quiere bajar 50 libras. Y usted se esfuerza una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, comiendo vegetales solamente, espinacas. Y usted dice, no, me voy a poner como Popeye, ¿no? Y de repente se da cuenta que a las 4 semanas usted aumentó 5 libras. Y corrió 4 millas diarias, hizo 300 abdominales. No, mire usted, y subió 5 libras. ¿Qué sucede con usted? Se desanima. ¿Y qué hace? El desánimo lleva a ¿qué? A tirar la toalla. Dice, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Y en la Biblia se plasma también el desánimo. En los Salmos, no lo voy a buscar, pero en los Salmos hay un salmista que dice, casi que se me rebalan los pies. Cuando entré al templo y vi que la prosperidad de los impíos era mayor que... No, ¿quién no se desanima así? ¿No? Entonces la iglesia, en el libro de los Hechos, nos muestra que es un libro que nos da ánimo. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés, 12 insignificantes hombres, se lo voy a volver a decir, insignificantes hombres, 12, tomaron el reto de confiar en Dios y de ir en contra de un sistema religioso. No solamente combatieron la ideología de un establecimiento religioso, sino que eventualmente también combatieron en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano, el más fuerte de aquella época, no pudo en contra del Evangelio. ¿Qué usted cree? Ahora, si usted se siente como que no, yo para qué voy a ser cristiano, si de todas maneras en el trabajo nadie me hace caso, nadie me para bola, ¿no? No, al contrario, es un libro que nos incita a que aún en medio de la persecución, en medio de la oposición, los apóstoles parecían estar desentendidos completamente de la posibilidad de que el cristianismo fuese derrotado. Quizás mucha gente alrededor, ¿para qué van a seguir con la misma oración? ¿Para qué van a seguir con la misma congregación? Si de todas maneras nadie nunca se va a convertir, ustedes son 12. Y el primer día que comienza la iglesia se convierte en ¿cuánto? 3,000 son añadidos. Y dentro de una semana o algo se aparecen otros
5,000. Estamos hablando de 8,000 gente en una iglesia. El Espíritu Santo los capacitó de tal manera que aún en medio de todo esto que hemos mencionado, ellos permanecieron gozosos. Gozosos. Este libro de los Hechos no se encuentra, en este libro de los Hechos no se encuentra una muestra de desesperación, sino que encontramos ánimo en medio de ella. Y es tarea nuestra aprender de ellos y de su confianza en Dios. Si dejamos que este libro nos infunda de aliento y dejamos que el Espíritu Santo nos muestre las sendas en las cuales debemos caminar, quizás entonces, la iglesia de este siglo XXI, y voy a incluir aquí Casa de Oración Florida, pueda crecer como la iglesia primitiva lo hizo. Escuche, no en números. La iglesia nunca debe ser enfocada en números. No queremos alcanzar 10,000 gente para Cristo. O queremos alcanzar Lakeland o Tampa, o Orlando para... No. Dios es el que añade a la iglesia. Pero solamente Dios añade cuando la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Por lo general, cuando hacemos referencia a la iglesia del primer siglo, hablamos de ella como si fuera algo del pasado que jamás volverá a suceder. Ahora, yo no quiero que usted malinterprete la intención de esta serie. No queremos recrear los milagros ni las experiencias que ellos experimentaron. No estamos buscando que el templo sea sacudido por el Espíritu Santo o experimentar un avivamiento que penetre dentro de nuestras casas, nuestras comunidades y nuestra ciudad y que todo quede en el pasado y ya. No, esa no es la intención. Esa no es la intención. Mi oración es que a través de esta serie podamos disponer nuestras vidas a Dios y dejar que Él sea quien haga como quiera hacer en nosotros. Dios puede hacer grandes cosas con un corazón dispuesto. Es lo que está buscando Dios. Un corazón que le obedezca. Isaías fue uno de los grandes profetas. E inclusive fue el profeta que más habló acerca del nacimiento original de Cristo. Usado grandemente por Dios. E Isaías, ¿quién era antes de eso? Nadie lo conocía. Como dicen, en Cuba, no lo conocía ni en su casa a la hora de la comida. Nadie lo conocía. Pero ¿sabes qué? Era un hombre de labios inmundos. Vivía en medio de una ciudad, de una sociedad de labios, de personas de labios inmundos. Pero no fue hasta que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Claro, después que Dios pues lo santificó y quitó su iniquidad de él. Eso es lo que Dios está buscando. Alguien que diga, Señor, ¿sabes qué? A lo que sea, yo estoy. Nosotros conocimos un pastor una vez que decía cada rato, yo continúo orando al Señor porque yo en lo personal quiero experimentar al Espíritu Santo sacudir este templo. Y al principio sonaba muy espiritual, ¿no? O si Chuy lo dijera espiritualoide. Sonaba muy... ¿Quién no quisiera experimentar algo así? Bueno, primeramente a mí me daría miedo. De repente esto empieza a anunciar, terremoto, y sale corriendo. ¿No? Parece ser una relación espiritual, no, que Dios mueve el templo. Pero a eso no nos ha llamado el Señor. Ahora, presta atención aquí porque quiero que usted entienda la línea por donde vamos. Si buscamos a Dios para que nos dé experiencias místicas, ¿cuántas veces no ha escuchado usted a la persona que dice, yo quiero sentir la presencia de Dios? Quizás usted la ha orado. Si yo fuese a preguntar aquí, después de la alabanza y la adoración, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? Nadie diga nada, por favor. Puede que algunos digan, no, yo sí sentí que Dios me habló. Pero quizás la mayoría diga, yo no sentí nada. Yo no sentí que se me pararan los pelos, ¿no? Y muchas veces estas pequeñas preguntas acerca de quiénes sintieron la presencia de Dios lleva al pueblo a mentir. Amén. Y no sintió nada. Porque la presencia de Dios no es para sentirte bonito. Sentí como que fui al tercer cielo, ¿no? La presencia de Dios es para cambiarnos. Cuando uno experimenta la presencia de Dios, trae cambio. Mira con Isaías, traemos el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Sus ojos vieron al rey. Y lo próximo que se dio cuenta era que era un hombre de labios inmundos. La presencia de Dios que trae cambio en nuestra vida. Si yo fuese a preguntarle a usted, ¿quiénes presenciaron o quiénes experimentaron la presencia de Dios? Se espera que de este momento en adelante su vida cambie. Entonces si yo pregunto ahora, ¿quiénes sintieron? Seguro que va a haber un silencio probablemente sepulcral, ¿no? Entonces,
Cuando la iglesia se concentra en buscar experiencias místicas, si buscamos al Señor para que solamente nos abra el mar rojo, si buscamos al Señor para experimentar milagros y maravillas, y ya, en verdad en nada somos diferentes a aquellos que le buscan solamente por lo que pueden obtener de Él. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien que dice, oh, Dios me habló magníficamente, Dios me habló tremendamente? ¿Y qué sucedió? El próximo fin de semana sigue haciendo lo mismo. Porque ¿qué pasó? Fue una experiencia mística. A lo mejor se sintió como que, uy, qué lindo, y lloró y todo, pero no hubo un encuentro con la santidad de Dios. La santidad y lo profano no habitan en la misma casa. Alguien se tiene que ir. Alguien se tiene que ir. La única diferencia entonces, si buscamos a Dios por lo que podemos obtener de Él, aunque sea espiritual, unas experiencias espirituales, es que nuestra petición suena un poco más espiritual que la de aquellos que buscan lo económico de parte de Dios, pero al final está completamente alejado de lo que Dios quiere. Estamos llamados a correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús, Hebreos 12, ¿no? El cual es el autor y el consumador de nuestra fe. No estamos llamados a correr esta carrera con nuestros ojos puestos en lo que podamos recibir de parte de Dios o los milagros que podamos experimentar. Yo en lo personal creo que este ha sido uno de los impedimentos de la iglesia del siglo XXI, lo cual ha llevado a la iglesia del día de hoy a la decadencia. Completamente frialdad espiritual. No saben discernir entre lo bueno y lo malo, mucho menos entre lo bueno y lo casi bueno, ¿no? Discernimiento en las iglesias hoy está completamente fuera de onda, ¿no? O perdido. Está como que oculto, nadie lo ve. Hoy muchas iglesias están llenas de personas que quieren un milagro de parte de Dios. Si hacemos una campaña de milagros, si ponemos un cartel afuera que diga Noche de Milagros, no, para que suene un poco más bíblico, ¿no? Noche de Milagros, o Noche de Bendiciones, o ven para... Una iglesia, yo trabajaba en Sarasota, y había una iglesia en Sarasota que tenía el nombre, decía triple porción. No, ya no era doble porción, era triple porción. Estaba en la 41. Lo puedo buscar en línea si quiere. Y yo decía, ¿con cuántos nombres tan queremos atraer a las personas? El nombre puede que atraiga, pero la presencia de Dios es la que mantiene. Jesús le dijo cuando entró al templo, limpió el templo, sacudió el templo, purificó el templo, sacó a todos los vendedores de todo, y le dijo, mi casa se la llama ¿qué? Casa de oración para todas las naciones. Y usted puede decir, bueno, yo me he encontrado personas que dicen, no, yo solamente voy a una iglesia de casa de oración. Hay que tener un cuidado ahí con eso, ¿no? Yo solamente quiero una iglesia de casa de oración. Aquí en Lakeland hay una iglesia que se llama casa de oración. ¿Quiere que le diga algo? Lo puede tomar como usted quiera tomarlo. Un día fui a comprar un micrófono al lugar donde compraba, ahí en Guitar Center. Y cuando el muchacho me dice, no, yo le dije, mira, es un micrófono para la iglesia. Ah, dime el nombre de la iglesia. Casa de Oración. En aquel tiempo era más Casa de Oración Lakeland. Casa de Oración Lakeland. ¿Ustedes deben tanto dinero? ¿Cómo? ¿Nosotros no le debemos a nadie? No, sí. No, nosotros no le debemos a nadie. O sea, nosotros apenas comenzamos. No, hay una iglesia en casa, aquí que se llama Casa de Oración Lakeland, está en tal lugar, esa no es. Pero mira qué sucedió. En el momento que pusieron ahí, yo no sé cómo trabajan los acreditadores o no sé, enseguida que pusieron ahí Casa de Oración Lakeland y pusieron nuestro número de teléfono para abrir la cuenta, empezamos a recibir llamadas de otras personas, de bancos. ¿Ustedes son Casa de Oración Lakeland? Nosotros, no, ya la gente está llamando, gloria a Dios. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? No, porque ustedes tienen una deuda con nosotros que todavía está vigente. No, está equivocado. ¿Qué dirección tienen? Vean a la dirección de otra. Le pongo el ejemplo para que se dé cuenta que no simplemente porque dice casa de oración, es una iglesia respetable. ¿Me entienden lo que le digo? La iglesia puede tener no nombre. Es más, esto es una cosa que Chuy en la enseñanza, y yo no me había dado cuenta, en la iglesia allá en Guadalajara no tiene nombre afuera. Nosotros al menos tenemos un cartelito en la puerta que dice casa de oración, ¿no? Pero allá no tienen. Dice, bueno, no hacen ningún tipo de propaganda, no, la propaganda, ¿sabe quién? Ustedes. Yo le insto, de verdad que sí.
Escúchese las enseñanzas. Fueron para los pastores, pero creo que la iglesia se beneficia mucho de esas enseñanzas. Entonces, el nombre realmente no necesariamente significa, la presencia de Dios está ahí. ¿No? Muchos cristianos buscan a Dios para que Dios sane sus cuerpos, para que Dios los bendiga de manera especial, para que Dios restaure sus matrimonios, para que Dios les dé un ministerio, para que Dios proteja a sus hijos, etc. Hay muchas, ¿no? Pero esta no fue la razón por la cual la iglesia del primer siglo comenzó, ni tampoco fue su enfoque. Esta iglesia que Dios mismo estableció fue con la idea de preservar el único modo de salvación del hombre. ¿Cuál es ese? El Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Quién está encargado de preservar el Evangelio? Es la iglesia. Y si en la iglesia se ha pervertido, ¿cuánto más afuera, los que no conocen? Yo estoy seguro que fuera, la iglesia no tiene buen testimonio. Pregúntele a cualquier banco. Es más, inclusive, en una de las reuniones que tuvimos, uno de los pastores hizo el comentario: las iglesias son a las que menos los bancos quieren prestar. Ahora pregunte por qué. Le digo, ¿por qué no paga? ¿Qué pasa cuando usted tiene mal crédito y quiere aplicar por una casa? Aunque usted le llore al banquero y le diga, no, es que para mis hijos, que no tengo dónde poner. Así, no, porque usted es mala paga. Usted está en bancarrota. Yo soy de pensar, esto es mi opinión personal, que cada cristiano debería luchar y trabajar por tener un buen crédito. Gracias. Es ejemplo a los que están afuera. Eso no quita que en el pasado tomó malas decisiones, etcétera. Todas las hemos tomado. Pero cuando somos activos en ser de buen testimonio, ¿empezamos a qué? Empezamos a arreglarnos con los que tenemos deuda, ¿sí o no? No debáis a nadie en nada, sino que el amar los unos a los otros. Nos manda a estar limpio en todas nuestras maneras de vivir. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Inclusive para ser dentro de la iglesia diácono, obispo, lo que sea, dice que tiene que tener buen testimonio con los de ¿dónde? Los de afuera. ¿Qué dice su vecino de usted? ¿Usted es lo que pone alabanza el sábado por la madrugada a las 3 de la mañana y despierta todo el vecindario? Vamos a seguir aquí con... Dios estableció la iglesia entonces con la idea de preservar el Evangelio. Y a su misma vez, Dios se encargó de hacer todo lo necesario dentro de la iglesia para llevarlo a cabo. A raíz de eso, ¿qué experimentaron estos nuevos cristianos? Lenguas de fuego, dialectos. Ellos experimentaron, el juicio inmediato en el tiempo de la gracia con Ananías y Zafira. Ahora uno dice, bueno, tan malos son que Dios los mató en el templo. Dijeron solamente una mentidita. ¿Pero a quién mintieron? Ahora, ¿usted nunca le ha mentido al Espíritu Santo? Y Dios no lo ha matado. Gloria a Dios por eso. Pero eso lo usó Dios ¿para qué? Para enseñarle a la iglesia desde el principio el camino por donde debían ir. No vamos a permitir aquí mentiras en el templo. Venir delante de un pastor y decirle, no, imagínate que no vino a la iglesia ayer porque tenía no sé. Y era mentira, ¿qué hubiese sucedido en aquel tiempo? ¡Bum! ¿Y quiénes hubiesen sido entonces los que lo sacaron para afuera y lo enterraran? Los jóvenes. Tráeme a Toño, tráeme a Jacqueline, arriba, que los entierren. Ahí está Toño con la pala que es más grande que él, ¿no? Pero eso fue lo que Dios usó en aquel tiempo para poner un ejemplo de que con Dios no se juega. Muchas veces en la Biblia dice que se atemorizaron. Y ese temor no es simplemente de miedo, pero es de reverencia a Dios. Eso es algo que se ha perdido dentro de la iglesia. Pero a través de estas enseñanzas, Dios mediante, vamos a empezar a recuperar cosas que hemos dejado a un lado. A raíz de eso, hubo grandes conversiones de hombres que eran asesinos de cristianos. Está el ejemplo de Pablo. Y estos hombres dieron su vida por el Evangelio. A raíz de preservar y cumplir con la tarea asignada, hubo milagros en medio de la iglesia. El Espíritu Santo llenaba a los cristianos con su poder para predicar el Evangelio y Dios los respaldaba con milagros y maravillas en medio de ellos, los cuales eran visibles a todos los que estaban presentes. Ya no se ve en la iglesia los milagros, ¡puf!, de vez en cuando. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
Es aquí donde el Señor me empieza a ministrar allá en California. Porque a la misma vez que estoy meditando en cómo fue que el Señor se movía en medio de su pueblo, en esa primera iglesia, escucha, primera iglesia, que ni siquiera diezmaban. La Biblia no menciona nada al respecto. No tenían estudio bíblico, no tenían seminario. Era un reguero de gente que tenían el solo propósito. ¿Cuál era? Ir a orar. Y estudiaban la doctrina de los apóstoles. Estudiaban la Biblia y oraban. Compartían los unos con los otros y tomaban la Santa Cena. En eso se basó la vida de la primera iglesia. Y cuando estoy pensando en todo esto y cómo es que nos hemos salido tanto, y lo comparo a la iglesia al día de hoy, me tengo que preguntar, bueno, si Dios es inmutable, Dios no cambia, es eterno. Si Dios nunca cambia y es el mismo por siempre, si el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es el mismo, nunca cambia, ¿por qué entonces la iglesia ha perdido el poder que Dios le dio? ¿Quién ha sido diferente? ¿Quién ha cambiado? ¿Dios o la iglesia? La iglesia. La iglesia. Y yo decía, Señor, perdónanos por tanto que nos hemos alejado de tu palabra. Tanto que nos hemos alejado. El Espíritu Santo mora dentro nuestro. Entonces la pregunta es, ¿por qué la iglesia de hoy no está viviendo conforme a lo que los primeros cristianos vivieron? Por eso le digo, si nos encontráramos ahora mismo, si ahora mismo Dios nos llamara a su presencia, y nos encontramos con un cristiano de esa iglesia, le diría, dime cómo está la iglesia en el siglo XXI, tiene que estar en fuego aquello. ¿Qué usted le iba a decir? ¿O qué usted le puede decir? Nosotros tenemos 50 ministerios de niños, tenemos 2 reuniones de oración. Dios se está moviendo grandísimamente y poderosamente en la iglesia. Se convierte en una persona cada 3 meses. Dios sana de vez en cuando a alguien. Cuando predicamos el Evangelio, pues, si acaso alguien nos para bola una vez cada 5 meses, pues es mucho. Estamos en victoria. Ahí es donde quiero llegar yo con todo esto. No es para traer condenación a la iglesia. Estamos juntos en el mismo bote. Estamos juntos en el mismo bote. Sin duda hemos sido nosotros que hemos cambiado el poder de Dios por el conocimiento acerca de Dios. Hemos sido nosotros, hablo como Iglesia Universal, que hemos llenado la iglesia de programas y actividades en vez del poder de Dios. Hemos sido nosotros los que hemos decidido esconder nuestra luz debajo de un almud para no mostrarla a los hombres. A través de la historia hemos escuchado diferentes avivamientos que han sacudido a la nación. ¿Usted ha escuchado alguno de ellos? El avivamiento allá en Nueva Zelanda, el avivamiento en la calle Azusa creo que se llama. Y encuentra con tantas personas o tantas que experimentan y dice, wow, y si hubiese vivido en aquel tiempo. Si comparamos estos avivamientos que Dios ha traído a la iglesia a través de la historia, con el comienzo de la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés, hay un patrón vigente. Hay un patrón vigente. ¿Sabe cuál es? ¿Alguien se atreve a responder? Todo comenzó cuando los cristianos se propusieron a orar. Se comprometieron a buscar a Dios y Dios no le faltó. El que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Dios se encontró con ellos. La iglesia cristiana de Jerusalén nació de un servicio de oración. Estaban juntos orando unánimes y de repente cayó el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Orando. No estaban planeando el próximo evento de evangelismo, no estaban planeando la próxima campaña de sanidad, no estaban hablando de nada de eso, estaban ¿qué? Orando. Ya vamos a entrar un poco más adelante en las próximas enseñanzas acerca de eso.
La iglesia cristiana nació de un servicio de oración. El derramamiento del Espíritu Santo sucedió cuando la iglesia estaba en oración. Y Dios hace grandes cosas con su pueblo cuando su pueblo se consagra a la oración. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es proclamado mi nombre, y se arrepintiese de todos sus caminos, entonces, mira la condición de Dios, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una condición ahí, hay una condición ahí. Si me buscareis de todo corazón. No para cumplir con un horario. No es vamos a la oración para cumplir, para que el pastor después no me esté llamando. Ay, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no sé qué? Oye, no, vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y creo que es una de las enseñanzas en la iglesia. Yo hablaba el otro día con el pastor americano, con el pastor Bill, y le decía, a veces me siento como que repito lo mismo acerca de la iglesia, y como que la gente ya como, está hablando así, automáticamente como que desconecta los sentidos de... ¿Sabes? Cuando alguien te está diciendo lo mismo repetidamente, hay un momento, tu esposa te está diciendo todos los días cuando hay trabajo, mi amor, arregla esto, mi amor, arregla esto. Llega un momento que tú entras, mi amor, ya se desconectó. Porque ya pasa ¿dónde? Al inconsciente, allá atrás, donde realmente no importa. Y así pasa muchas veces con la iglesia. Y yo le decía, me siento a veces como que repito lo mismo. Y dice, yo siento lo mismo, pero te voy a dar un consejo. Claro, un pastor ya mayor. Te doy un consejo. No lo veas como algo repetitivo. Míralo como algo que estás sembrando como fundamento en la iglesia. Porque es importante. Ese es el ancla de la iglesia. Dios hace grandes cosas con su pueblo cuando su pueblo se consagra en la oración. Mira, esta es la razón por la cual tenemos como nombre casa de oración. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Si el deseo de Dios para la iglesia era de ser bendecida, se hubiese llamado casa de ¿qué? De bendición. Esa estuviera llena hoy. Repleta, ¿no? Un estadio hay que buscar. Si el propósito de Dios para con su iglesia era de hacerla económicamente rica, se hubiese llamado casa de ¿qué? De prosperidad. También hubiese estado completamente llena. Si el propósito de Dios para con la iglesia era de sanarnos físicamente, se hubiese llamado casa de sanidad. Completamente llena. Pero como se llama casa de oración, usted deduce ya la segunda parte que viene, ¿no? El propósito de Dios para con su iglesia, escuche, es de conocerle. Y la única manera de conocer a Dios es a través de la oración y de su palabra. Por una parte tenemos el celo de estudiar su palabra, pero si el estudio de su palabra no viene acompañado de una oración ferviente de hacer su voluntad y de ser usados por Él, corremos el peligro de ser oidores solamente y no hacedores. Antes de conocer la verdad éramos hacedores de obras religiosas. Yo me he reunido con algunos de ustedes. No, en la iglesia donde yo asistía, yo hacía esto, hacía esto, hacía esto, hacía esto, hacía esto. Y uno dice, bueno, ¿y qué hacía el pastor? Si lo hacía todo, ¿no? Y éramos hacedores de obras religiosas porque nos faltaba la verdad de la palabra. Y ahora nos hemos al otro extremo, ¿no? Ahora tenemos la verdad, pero no hacemos. Antes nos sacaban hasta el último penny del bolsillo. Y lo damos con alegría. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no? Porque se sentía como que lo estoy dando con sacrificio para el Señor. Y usaban tantas veces aquel pasaje de David cuando decía, no, yo de mi propia riqueza voy a dar. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. ¿Sí? Lo usaron en su tiempo y usted lo daba con alegría. Sin embargo, ahora que conoce la verdad, no, yo no me dejo manipular. No. ¿Cómo reconcilia la desobediencia con el conocimiento? Si yo fuese a decir usted el mismo pasaje, no, yo no voy a darle a Dios un sacrificio que no me cueste. Lo primero que va a pensar es, no, ese no es el contexto del versículo. Para salirse de, ¿no? Pero si tenemos la palabra de verdad y no tenemos las buenas obras que van de la mano, nuestra fe es vana, está completamente muerta. Esta fue la reunión, este fue el tema de enseñanza de ayer en la reunión de las mujeres. La fe que actúa. Yo sé que los hombres no pueden venir o no vienen porque es para las mujeres. Yo tengo la bendición de poder venir y me escucho la enseñanza. Y Saúl también, no está Saúl, no. Y Saúl también.
La fe que actúa. Bueno, básicamente es el propósito de esta serie, por así decir. Le comentaba a mi esposa de lo que Dios me había estado ministrando en esta conferencia y le dije, tengo temor, acerca de la reunión de los pastores en California, le dije, tengo temor de lo que Dios me está mostrando para con la iglesia, no pueda primeramente comunicarlo claramente. Ese es el problema que tenemos muchas veces nosotros los comunicadores. Lo tenemos aquí, pero por aquí a veces nos cuesta trabajo. Por eso tenemos tantos problemas en los matrimonios a veces, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí no sabemos. Y las mujeres son al revés. Ellos tienen mucho de aquí, pero a veces aquí como que no conectan tampoco. ¿No? No se sienta ofendida, no se sienta ofendida. ¿No la ofendí? No. Tenemos un falso contacto ahí, ¿no? Como que no. Por eso es que el matrimonio está compuesto de dos buenos perdonadores. ¿Sí o no? ¿Quiere un matrimonio duradero? Aprenda a perdonar. Perdóname, mi amor, si te ofendí. Tengo temor de lo que me está mostrando el Señor para con la iglesia no pueda comunicarlo claramente a ella. O aún peor, que la iglesia no esté dispuesta a pagar el precio. Ese es uno de mis temores. Que la iglesia diga, no, el pastor está ahora muy... Yo prefiero así. Venir aquí, llegar tarde, sentarme atrás, o aquí adelante, o al frente, al lado, arriba, o sea. Escuchar el mensaje, cumplo con mi... Y ya, hasta el domingo. Nos vemos. Ya que la iglesia se ha acostumbrado a cierto tipo de comodidad espiritual, por así decirlo. Por tal razón les quiero pedir sus oraciones para que Dios nos dirija en todo lo que Él quiera hacer para la iglesia. Y a la misma vez, oren por ustedes mismos, para que Dios les ponga el deseo de obedecer a lo que Dios quiere y espera de su iglesia. Dios está buscando un pueblo que esté bien dispuesto, no solamente dispuesto, bien dispuesto. Normalmente no hacemos esto. ¿Qué tal si oramos un momento antes de continuar? Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la exhortación que tú traes a tu iglesia, Señor. Gracias por lo que vienes mostrando a cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque sí nos hemos acomodado. Sí hemos sido complacientes en nuestro caminar contigo, en nuestro servicio e incluso en nuestra devoción hacia ti. Pero quiero pedirte, Señor, que a través de estas enseñanzas, Señor, tú nos muestres tu perfecta voluntad. No solamente nos muestres, sino que nos capacites para ser obedientes y poder cumplir con el propósito para el cual tú has diseñado la iglesia en este siglo XXI, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el plano que nos has dejado en tu palabra. Y aunque esa iglesia primitiva, Señor, también pasó por dificultades, por persecuciones, por tantas cosas, fue una iglesia que marcó el resto de la sociedad. Hasta el día de hoy, tantos cristianos que te sirven es a causa de esos hombres que se dispusieron a buscarte con todo su corazón y tú te encontraste con ellos. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Bueno, en Hechos 1, vaya conmigo ahí, vamos a continuar la segunda parte de la enseñanza. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía estaban pensando en lo terrenal. Vas a hacer tu reino aquí, ¿no? Yo voy a sentarme a tu diestra y mi hermano a tu izquierda. No, vamos a hacer unas coronas bien grandes, ¿no? Dice, no. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Yo creo que ustedes piensen eso. La iglesia recibe poder.
Ahora, ¿poder para qué? Bueno, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Esa palabra testigo, ¿sabe qué significa? Mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que está dispuesto a morir por un ideal. Ahora, los apóstoles, todos, excepto Juan, todos, y excepto Judas también, por supuesto, se suicidó. Pero los apóstoles, hablando de los que formaron la iglesia, todos dieron su vida por el Evangelio. Ahora, ¿quién da su vida por una mentira? Nuestros hijos parecen que sí, ¿no? Que los agarra haciendo algo y le dice, dime la verdad. No, te estoy diciendo. Y ahí se mantiene firme. Pero ningún hombre en la Biblia dio su vida por una mentira. Primeramente porque Dios es verdad. Jesús es la verdad. Y ellos habían conocido y experimentado ocularmente cómo Cristo había funcionado, cómo había obrado en medio de ellos. Entonces, estaban dispuestos a ser ¿qué? Mártires. No solamente testigos, mártires. Ahora, si usted le dicen, ¿tú eres testigo de Jehová? Usted probablemente lo primero que dice es, no, que el Señor reprenda. Pero le digo una cosa, ¿usted es testigo de Jehová? Ahora usted lo va a decir, el pastor me dijo algo que no me gustó, ¿no? Pero somos testigos del Señor, somos testigos del Señor. Aquello que hemos visto, aquello que hemos oído, esto testificamos, decían ellos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó. Déjame regresar al versículo 8 para terminar el versículo, porque quiero explicar algo aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay un malentendido con este versículo porque muchas personas piensan que hasta que no conquistemos Jerusalén, no vamos hasta Judea. Ya cuando conquistemos Judea, vamos entonces a Samaria y así por el estilo. Si ese fuese el caso, todavía nosotros estuviésemos aquí donde en Lakeland. Ahí lo que está hablando es tanto en Jerusalén, tanto en Samaria, tanto en Judea, tanto como hasta el fin del mundo. Si usted va a vacaciones a Antártica y se encuentra con un esquimal, y el esquimal de repente va en un coche con un caballo y Dios le dice, quiero que sea Felipe en este momento. Y usted va aquí y usted le predica el Evangelio, ¿sí o no? Esa es su tarea, donde quiera que esté. Usted no va a decir, no, es que no, le predico, ¿y en qué iglesia se va a congregar? Bueno, hasta cierto punto eso no es problema suyo, porque Dios ya lo pondrá en un lugar, ¿no? Dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, yo me pongo a imaginar eso y decía, Señor, espérate. ¿Tú sabes qué es físicamente ascender? ¿No? Y de la misma manera regresará por su iglesia. Ahora, esta es una de las doctrinas básicas del cristianismo. Si usted no cree en la segunda venida del Señor, pues, si no cree en la resurrección, pues van en su fe. Todavía está en sus pecados, dice la Biblia, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, aquí podemos ver en este versículo 1, cómo es que Lucas le escribe a un cierto Teófilo. Ahora, la Biblia no nos da ningún indicio de quién era Teófilo. Es la única vez que se menciona, Teófilo. Lo único que sugiere este nombre era que quizás era de descendencia judía. Este hombre Teófilo se divide en dos. Teos, ¿de quién es Teos? Dios, teología, ¿no? Monoteísta, un solo Dios, solo Teo viene de Dios. Y fileo o filio, que habla de ¿qué? Amor fraternal. En otras palabras, si usted reduce ese nombre y lo pone junto, es amado de Dios o amigo de Dios. Ahora, ningún gentil hubiese llamado a sus hijos Teófilo, amigo de Dios. Ellos aborrecían a Dios, empezando por ahí. Ahora, algunos creen que era un alto funcionario del gobierno, otros dicen que simplemente era alguien a quien Lucas le estaba discipulando y al cual decide darle un escrito, tremendo escrito, ¿no? Un escrito acerca de los sucesos de Cristo y los principios de la iglesia. Ahora, este libro parece ser una continuación del libro de Lucas, el cual, como mencionamos anteriormente, porque aquí Lucas parece seguir el hilo del Evangelio. Y aquí Lucas hace mención a su primer tratado, en el primer tratado. Y ese primer tratado hace referencia ¿a qué? Al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Y esto es algo que muchas veces, pues,
nos salta a la vista. Pero también hay otra frase aquí que es nos crea mucho conflicto a nosotros. Nos crea mucho conflicto. Cuando estudiamos la serie Conociendo a Dios, no sé si usted estaba aquí ya ya no quiero ni preguntar porque nadie levanta la mano, pero cuando estábamos dando la serie de Conociendo a Dios, yo recuerdo que hubo una enseñanza con el título El Dios Revelado. No sé cuántos recuerdan. El Dios Revelado. Y en esta enseñanza, hablamos de cómo es que Jesús no solamente enseñó acerca de Dios, sino que también se reveló al pueblo como Dios. Por ejemplo, Jesús no se sentó con los discípulos para enseñarles acerca del Dios proveedor. ¿Qué hizo Jesús? Proveyó alimento, 9,000 personas, 5,000 y 4,000, está Marcos 6 y 8. Jesús no solo les habló de Dios o del Dios que sanaba, sino que él mismo sanó enfermos. Jesús no solamente enseñó acerca de Dios que da vida, él mismo resucitó a los muertos. Si han visto al Padre o si me han visto a mí, han visto también al Padre. Ahora, con esto quiero acentuar que el ministerio de Cristo no fue solamente enseñar acerca del reino, sino también de revelar y mostrar con obras en lo que consiste el reino de Dios. Ahora, si el reino de Dios mora en nosotros, a ser un poco más personal, si el reino de Dios mora en nosotros, estamos supuestos a revelar a quién, las características de quién, la simiente de quién. Y esto es lo que Lucas menciona en este primer versículo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. ¿Cuántos se darán cuenta que en la sociedad de hoy hay muchos que enseñan y no hacen? Okay. Y esto es lo que en esto se basa nuestra fe verdadera, en oír y poner por obra. Incluso la gran comisión tiene la misma esencia en sí misma, no lo tiene que buscar. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ambas van de la mano. Enseñar y hacer. La gran comisión no es solamente predicar a los perdidos, es parte de, pero no es solamente ahí. Dice que hacer discípulos. Y esto conlleva seguimiento, esto conlleva tiempo, paciencia, perseverancia. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. ¿O es usted un discípulo hecho de la noche a la mañana? ¿Se convirtió usted ayer y ya mañana en un apóstol? No. ¿Y ya mañana era él? No. Y conlleva tiempo. Ni tampoco es a través de una oración. Señor, hazle un discípulo. Ya eres un discípulo. No. Eso significa que estamos de camino a. Estamos siendo discipulados. En este proceso no hay opciones. Escuche, cristiano, en este proceso no hay opciones de que si quieres ser discípulo o no, o si quieres ser santificado o no. El verdadero Hijo de Dios se conoce ¿por qué? Por sus frutos. No por sus palabras, no por lo que enseña, es por sus frutos. Y esos frutos salen a la luz a raíz de ¿qué? Del discipulado. El discipulado es el campo donde se pone el árbol y ahí empieza usted a cortar, ¿se acuerdan? Dios es el labrador y empieza a limpiar y empieza a cortar. Cuando de repente usted saca un gajito ahí que dice, ay, yo tengo bastante paciencia, Dios viene a decir, ¡chuic! Para que dé más paciencia y ya usted, no, ya ahora sí soy, no es ¡chuic! Y sigue otra vez, así hace. Eso es parte del proceso del discipulado. Para esto entonces es que Dios establece la iglesia. La iglesia. Mire, yo le voy a confesar algo. Cuando yo era simplemente miembro de una iglesia, y el pastor de la iglesia predicaba acerca de la importancia de congregarse, que la vida de la iglesia, que los hermanos, llega un momento en uno decía, uy, qué aburrido. Él lo que quiere es que esté en la iglesia todo el día. Yo le confieso, así me sentí yo. Y probablemente así se siente usted. Pero le digo una cosa, ya como pastor es completamente diferente. Porque sí hay una necesidad tan grande de vivir como iglesia. No de venir a la iglesia, escuche, de vivir como iglesia. Usted es la iglesia.
Usted es miembro de la iglesia. Si mañana estamos en un parque, ahí está la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia, estemos dentro del templo o fuera del templo. ¿Sí o no? Si usted sirve a la iglesia, escuche, si usted sirve a la iglesia con dones y talentos, usted es maestro, por ejemplo, de la iglesia o en la iglesia, esté dentro del templo y fuera del templo. Eso creo que lo hablamos hace unas cuantas semanas atrás. Es responsabilidad nuestra como padres que nuestros hijos respeten a los maestros, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Sí se me entendió? Si tenemos diáconos en la iglesia, es tarea de la iglesia, ¿qué? Someternos a los diáconos en la iglesia, tanto fuera de la iglesia. Si no, ¿cómo hacen? Entonces su servicio es temporal. No, los domingos. ¿Tú eres pastor el domingo? No, soy el pastor. Dios me llamó a tiempo completo. Soy pastor no solamente los domingos. Dios entonces establece la iglesia. ¿Y qué mejor iglesia que aquella, esto va a sonar contradictorio, que no sabe qué hacer? Mire, hay una gran bendición cuando usted no sabe qué hacer. Gloria a Dios por eso. Cuando usted se las sabe todas y la que no se le imagina, usted se está perdiendo gran parte de la bendición de Dios que quiere para su vida. Por eso es que tuvieron estos discípulos, estos primeros cristianos, tuvieron que hacer de la oración una disciplina diaria. Dicen que iban diariamente al templo a orar. Ahora, yo no voy a abundar mucho en esto ya llegaremos a su tiempo, quizás la semana que viene o la próxima, pero Dios va a demandar de nosotros más consagración en cuanto a la oración. Ya veo 2 o 3 ahí como dicen, ya vamos los viernes y los domingos, ¿qué más quiere? Esto no es para todos. Bueno, perdón, sí es para todos, aunque sé que todos no van a hacer. Es lo triste, ¿no? Tuvieron que hacer de la oración una disciplina diaria, porque estaban comenzando algo que nunca antes había existido, nunca se había mencionado a la iglesia. Es más, la única referencia que la Biblia hace en cuanto a la iglesia está en Mateo. Está en Mateo, no lo tiene que buscar. Pero en Mateo 16 dice, sobre esta roca edificaré mi, ¿qué? Iglesia. Pero está hablando de un tiempo futuro. Edificaré. Todavía no hay el tiempo de la iglesia. Edificaré. La segunda, referencia que hace es en Mateo 18, cuando está hablando acerca de la disciplina y del orden en la iglesia. Si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos. Si no los oyeres, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por qué. Gentil y pública. En otras palabras, no es nacido nuevo. No se quiere someter a la doctrina, no es nacido nuevo. Bien sencillo. Es bien sencillo. Después la gente se agüita todo. Nada, me dijeron que no soy cristiano. No vengo a orar, no vengo a la iglesia. Y me dicen que no soy cristiano. ¿Por qué te agüitas? No. No se quiere someter a la Biblia. No se quiere someter al pastor. No se quiere someter a las autoridades. No se quiere someter a nadie. ¿Está dando fruto de que es hijo de Dios? Me da tremenda pena, entonces enderece el camino. Todavía tiene tiempo. Es mejor ser corregido a tiempo que morir engañado. Como pastor tengo la responsabilidad de no decirle a usted sí es hijo de Dios, garantizado, de por vida. No, eso solamente es usted y Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Usted está dando fruto? Bueno, gloria a Dios por eso. Me enseñaré para allá, pero no. Está dando fruto, está perseverando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El arrepentimiento no es solamente una vez para salvación, es también diario para comunión con Dios. Porque a diario pecamos. Paul Washer decía, la marca de un cristiano no es que se arrepintió una vez y ya, sino que se arrepiente de continuo cada vez que peca. Y se aparta y lucha en contra del pecado. Nosotros hoy al menos tenemos un plano del diseño de Dios para la iglesia. Y a ese plano es al que debemos regresar. Ese diseño de Dios para la iglesia es simple. Es simple. Mi esposa me dijo, durante su preparación para la enseñanza de las mujeres, ayer me decía, siento que la enseñanza que Dios me daba para ellas es tan sencilla. Es como para niños de primer grado. No se ofenda, ¿no? Es como así bien sencilla.
Y ella se sentía como que quizás no había escuchado de parte de Dios lo suficiente como para preparar algo más sólido. No es cuando usted viene bien hambriento de trabajar y de repente llega a la casa y dice, mi amor, ¿qué me hiciste de comer? Y dice, te hice un sándwich. Pero el sándwich tiene todos los powers. Tiene tomate, tiene lechuga. ¿Sí, no? Y a lo mejor usted vino ayer diciendo, no, yo quiero que me den una vianda así bien grande, así un bistec, un filete así. Y lo que me dieron fue leche. ¿Pero quiere que le diga algo? En la simpleza de la palabra, el sencillo se hace sabio. Y ayer la enseñanza estuvo tremenda, de verdad, yo lo digo. Yo estaba sentado ahí, pero la enseñanza estuvo muy buena. A veces lo más simple es lo que más llega al corazón. Muchas veces necesitamos regresar a la simpleza del Evangelio, a la simpleza del primer amor, a la simpleza de la verdad y de la voluntad de Dios. Y es ahí donde yo también como pastor siento que Dios está dirigiendo a la iglesia. Creo que por mucho tiempo nos hemos enfocado tanto en aprender de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios espera de sus hijos, de las doctrinas sanas del Evangelio, lo cual está bien. Escuche, yo no estoy negando eso para nada, está bien. Pero a la misma vez siento que hemos descuidado la práctica de lo que hemos aprendido. De lo que hemos aprendido. Y es por eso que tenemos que enfocarnos en buscar el rostro de Dios para ver qué es lo que en verdad debemos hacer. No queremos llenarnos de programas o actividades, aunque parezcan buenas, sino que queremos que Dios nos lleve de regreso a las sendas antiguas, al primer amor. ¿Qué mejor comienzo que comenzar por reconocer que lo necesitamos a Él? ¿Qué tal si en oración buscamos a Dios expresando las mismas palabras que el rey Josafat pronunció en medio de la desesperación? Oh Dios nuestro, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Estaría usted dispuesto a orar por nosotros hoy? Y a la misma orar para que Dios nos ayude a que juntos podamos hacer la voluntad de Dios. En verdad no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia. Como le dije, me siento como Abraham. Simplemente, dale por ahí y yo te voy a mostrar qué vamos a hacer. Yo puse un video hace como 2 días en la página personal mía. No sé cuántos pudieron verlo, acerca de los pastos verdes. ¿Sí algunos lo pudieron ver? ¿Sí o no? Lo voy a poner en la página de la iglesia, para que no tenga excusa, ¿no? Para si alguno de ustedes me ha borrado como medio en Facebook, por lo menos lo pueda ver. No se me llenan los sentimientos. Escuche. ¿Estaría usted dispuesto a orar por nosotros para que Dios haga su voluntad en medio nuestro? En verdad no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia, pero una cosa sí es segura, y esto lo puede llevar al banco, como decíamos en Cuba. Llévalo al banco, ponle el cuño, ¿no? Queremos hacer la voluntad de Dios. Es el deseo de nuestro corazón. Queremos hacer la voluntad de Dios, y si eso significa quedarnos quietos y esperar a que Dios actúe, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Ahora, escuche. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia para que juntos oremos y nos comprometamos, escuche, a hacer la voluntad de Dios. Nunca hemos hecho algo así. Pero estamos viviendo tiempos donde la venida del Señor está a las puertas. Y lo menos que queremos es que las personas se pierdan porque la iglesia no fue la luz que estaba llamada a ser. Ni porque se ocupó tanto en las actividades o los programas eclesiásticos para los de adentro, que se olvidó de los que no conocen al Señor, el cual el Señor también quiere salvar. Pero este llamado, escuche bien, no es necesariamente para que Dios levante más ministerios dentro de la iglesia. No, vamos a poner una pausa en todo eso. Ni tampoco es para que traiga más personas a la iglesia, ¿no? Si nos cuesta trabajo con los que tenemos ahora. Este llamado es para consagrarnos al Señor, para hacer su voluntad, para Casa de Oración Florida. Ahí ya se tengo que reducirlo a nuestra iglesia. ¿Qué tal? Si la voluntad de Dios es abrir un servicio de oración todos los días, temprano en la mañana. Ya le puedo los pensamientos. Yo vivo tan lejos. Yo trabajo a tal hora. Como le digo, yo simplemente le estoy dando lo que Dios me ha dado para la iglesia.
No sabemos de seguro cómo Dios va a hacer. Una cosa vamos a hacer es buscar el rostro de Dios respecto a eso. Pero ¿qué tal? Simplemente se lo estoy planeando, se lo estoy poniendo ahí, proponiendo, porque ¿qué tal si esa es la voluntad de Dios? La iglesia del primer siglo se reunía todos los días a orar, todos los días. Es más, Pedro y Juan subían al templo a la hora de ¿qué? De la predicación. Cuando Dios se reveló, no, a la hora de la oración. Ellos no fueron con una idea, vamos a ir a sanar enfermos hoy. No, para eso hubiesen ido al hospital. Fueron a cumplir ¿con qué? Con la oración, con la iglesia. Y ahí Dios decidió en ese momento, pues sanar a un cojo. Estaban haciendo lo normal. ¿Qué tal si la voluntad de Dios se sale de nuestro estándar de lo que la iglesia debería hacer? ¿Qué tal si esa voluntad va en contra de lo que nuestra carne quiere hacer? Le aseguro de que va a ser así. De seguro. La carne va a decir, no, pero mira, espérate, bájale. ¿No? No, tenemos que... ¿Qué tal si es hacer servicios de ayuno como cuerpo? Vigilias. Realmente no sé. Pero yo creo que usted considere el costo que Dios va a demandar de nosotros. Ahora, si queremos ser una iglesia como las demás, podemos ir por el camino que venimos yendo. Y supuestamente para muchos, venimos por un camino tremendo, sana doctrina, gloria a Dios, yo quisiera, ¿no? Pero créanme algo, hay un peligro en la comodidad. Y cuando el pueblo de Dios se sienta, y no sabe esperar y buscar la voluntad de Dios, empiezan enseguida a subirse y a ídolos. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió a encontrarse con el Señor? Si le hubiese dicho, solamente voy 40 días, yo regreso, el pueblo quizás no se hubiese ido a la idolatría. Pero como Moisés se fue y nadie había que regresar, dijeron, no, este se fue con el Señor, igual que Enoc. Y estamos aquí nosotros no, haznos un Dios, o haznos dioses que nos lleven. El pueblo se sentó y se levantó a jugar, dice la Biblia. ¿Qué tal si es hacer servicios de ayuno? En fin, ¿qué tal si Dios quiere hacer más a través de nosotros y para eso sea necesario arrancar a nosotros de nosotros? No sé si me debe estar dando. Arrancar el hombre viejo que todavía está aquí, ¿no? Religioso. No, yo cumplo con Dios. Yo le doy los diezmos, yo no robo, yo no miento. Como, ¿se acuerdan del fariseo? Yo no robo, yo voy a la iglesia, yo hago el café, yo limpio el toile, yo hago. No. ¿Qué tal si Dios quiere arrancar ese tipo de pensamiento en nosotros? Para entonces decir, ahora te quiero usar. Pero antes de hacer un llamado para orar para aquellos que se quieran comprometer, no solamente, escuche, es a orar por nosotros y a orar por ustedes, para que Dios nos... y poder caminar, ¿no? Yo quiero hacer le quiero leer una escritura. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel del pastor, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Ahora, ¿por qué le traigo esta escritura? Porque todo en el Señor requiere sacrificio. Todo. Y yo no le estoy pidiendo a usted aquí que usted venga y que prometa dar $100 mensuales, o que prometa que usted se compromete a que cierta... No tiene nada que ver eso. El único propósito de esta escritura aquí es que usted se comprometa con Dios primeramente a orar por la dirección de la iglesia,
y por usted mismo. Y si Dios nos manda a hacer una reunión de oración diaria por la mañana, que usted pueda decir, ¿tú sabes qué? Quizás no pueda ir todos los días, pero los días que pueda ir, voy a hacer el esfuerzo y voy a ir. Le voy a decir una cosa, Dios, por experiencia se lo digo, Dios honra el tiempo que uno se pare para con Él. El tiempo consagrado al Señor no es en vano, la obra del Señor nunca es en vano. Y si yo le digo a usted, vamos a ir a jugar fútbol a las 7 de la mañana y va a hacer un asado, y vamos a hacer un asado, probablemente usted diga, no, estoy cansado, pero voy a ir. Pero para las cosas del Señor, muchas veces nos da pereza. ¿Cuántas veces nos decimos al Señor, Señor, mañana me voy a levantar temprano? Creo que mi esposo lo estaba compartiendo la semana pasada. O para las mujeres, o la anterior, la enseñanza anterior. Yo quiero levantarme temprano. Y no hace más que sonar la alarma, especialmente en los tiempos que vivimos ahora, donde el botón ese de snooze es del mismo tamaño, que donde quiera que toque ahí, ya, eso promueve la vagancia, ¿sí o no? Entonces, simplemente el compromiso que quiero hacer el llamado a la iglesia, mire, yo voy a ser sincero, como pastor, cuídese de hacer votos a la ligera. No va a tener ningún pensamiento contrario. Si usted no se quiere levantar, si usted no se quiere comprometer, se queda ahí tranquilo, no hay ningún problema. Yo no lo voy a ver menos, no lo voy a quitar de la membresía de la iglesia, nada, no lo voy a poner en disciplina, no. Pero si usted siente que, ¿sabe qué? Yo quiero seguir la dirección que Dios tiene para la iglesia. Esta no es una visión mía. Esto no es, el pastor ahora se le metió entre ceja y ceja que quiere hacer un templo. No. Nuestro propósito ¿qué es? Buscar a Dios. Y que Dios nos muestre por donde tenemos que ir. Hay mucha necesidad. ¿Y qué tal si Dios usa este tiempo para salvar a nuestros familiares? ¿No le gustaría que sus familiares conocieran al Señor? A mí me gustaría que mis familiares conocieran al Señor. Pero quizás solamente, sea a través de nuestra falta de compromiso que ellos no ven diferencia en nosotros. Dice, ¿para qué voy a servir a un Dios como el que sirve? Si siempre está amargado, siempre está quejando. No hay poder de Dios en su vida, porque lo hemos delegado. Entonces simplemente yo quiero hacer un llamado a la iglesia para aquellas personas que se quieran comprometer primeramente para orar, para que Dios los dirija, pero número 2, si Dios les muestra, a ser obedientes a lo que Dios le está mostrando. Es lo único. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie, por favor. Y yo voy a orar, y si usted, pues, quiere, pues, decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, y haz conmigo como quieras hacer, yo simplemente voy a pedir que pase al frente, y aquí vamos a orar todos los unos por los otros, y nos vamos a comprometer con el Señor. Si no, le digo, mire, yo no voy a estar pendiente de quién pasa y quién no pasa. Yo no voy a hacer eso. Pero si se tiene que ir o no quiere ser parte, ahí está la puerta. No tiene ningún compromiso con nosotros. De verdad que sí, no tenemos ningún tipo de... Pero sí le insto, tema a Dios. Tema a Dios. Padre, aquí venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Yo personalmente te doy gracias por lo que tú me has ministrado, Señor, en esta última semana. Cuán lejos nos hemos salido de tu voluntad, Señor. Y aún haciendo nuevas obras, buenas obras, perseverando en la sana doctrina, nos hemos acomodado de tal manera donde ya no tenemos poder para nada. Pero yo quiero pedirte, Señor, que a través de esta serie que ha comenzado hoy, Señor, tú ministres cada uno de nuestros corazones y que tú nos atraigas a las sendas antiguas. Que
Queremos pedirte que, Señor, tengas primeramente misericordia de nosotros. Perdónanos porque nos hemos alejado, nos hemos enfriado, nos hemos entibiado. Hemos llegado hasta el punto de no orar, de no buscarte, de no consagrarnos. Hemos dicho en nuestro corazón, no te necesitamos. Mi petición en esta tarde, Señor, es que pongas en nosotros el clamor del rey Josafat. Oh gran Dios, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo quiero pedirte, Señor, en esta tarde como pastor, te pido por la iglesia, Señor. Yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos. Me incluyo a ellos en esa oración, Señor. Que tú nos tomes en tus manos, Señor. Que tú hagas con nosotros como tú quieras hacer. Estamos dispuestos a que tú nos sientes en tu mesa como alfarero. Y que tú hagas en nosotros conforme a tu perfecta voluntad. Y de seguro nos vamos a romper en el proceso. De seguro nos vamos a cansar. De seguro nos vamos a desanimar. Enséñanos, Señor, a perseverar en ti. Es solamente ahí donde somos fortalecidos. Es ahí solamente, Señor, cuando podemos acercarnos a ti y saber que tú no nos echas fuera. Yo te doy gracias, Señor, porque aun cuando nos rompemos, Señor, tú no nos desechas. Tú nos tomas de nuevo en tus manos y nos haces de nuevo. Yo te quiero pedir, Señor, por la iglesia. Yo quiero pedirte, Señor, que tú pongas en nosotros el deseo de hacer primeramente tu voluntad. Sabemos que nuestra carne, nuestro hombre, Señor, se va a levantar en contra de todo conocimiento de Cristo. Mas tú nos has dado la mente de Cristo, Señor. Y estamos dispuestos, Señor, en esta tarde a hacer lo que tú quieras hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Somos solamente vasijas de barro, para que la excelencia del poder esté solamente en ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin tu Espíritu Santo? Al cual hemos ofendido tantas veces. Hemos contristado de a continuo. Pero tú no nos diste el Espíritu Santo, Señor, para traer condenación, sino para conducirnos hacia toda verdad, Señor. Y estos son tiempos en que tú nos conduces en tu verdad. Arranca de nosotros, Señor, la necesidad de hacer programas y actividades que simplemente ocupan tiempo. Queremos ser certeros, no queremos, Señor, golpear el aire. Que como el francotirador, Señor, podamos poner nuestra mira en ti. E enséñanos a caminar en tu perfecta voluntad. Aun cuando todos los demás, aun los cristianos hermanos dentro de la congregación, nos miren mal o nos hagan sentir como que ahora somos los super espirituales, aún así, perseverar primeramente en ti, Señor. A ti daremos cuenta. Delante de ti nos pararemos algún día, Señor. Y a ese punto no importará quién habrá comentado, quién no habrá comentado. Yo te pido, Señor, que el deseo de servirte a ti vaya en aumento. Que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Nos presentamos delante de ti porque no sabemos qué hacer. No sabemos ni siquiera qué será de la iglesia mañana. Por dónde nos llevarás. Pero nos comprometemos, Señor, a ir de paso en paso, un día a la vez. Endereza, Señor, nuestros pasos. Endereza nuestros pasos. No te pedimos un mapa para los próximos 3 meses. No te pedimos una visión para los próximos 6 meses. Queremos tu dirección para mañana. Para mañana. El alimento para mañana. Tú eres nuestra porción. Lo que necesitamos hoy. Cada día tiene su propio afán. Pero hoy queremos consagrarnos en hacer tu voluntad. Queremos consagrarnos en que tú nos cambies, de que tú nos santifiques y de que tú nos purifiques. Otra vez te decimos, Señor, que no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Tú harás resplandecer tu luz en nosotros mientras te buscamos. Hay promesas en tu palabra que al que busca
haya. Y el que toca, se le abrirá. Y estamos en esta tarde, Señor, tocando a tus puertas para que tú te encuentres con nosotros. Condúcenos, Señor, por tu voluntad, por tus caminos, por tu palabra. Arranca de nosotros aquellos prejuicios, aquellas tradiciones que batallan a constante en contra de tu voluntad, Señor. Fortalece en nosotros el hombre interior, el hombre nuevo. Enséñanos a poner a muerte el hombre viejo, aquel que nos lleva de regreso al pecado, aquel que nos lleva de regreso a la conformidad y a la comodidad, aquel que nos lleva a blasfemar de tu Espíritu Santo, a no obedecer, aquel que nos hace contristarte una vez y otra vez y otra vez. Padre, que nuestros corazones sean como saetas, fijadas en ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes. Avívanos, Señor, te pedimos en esta tarde. Avívanos, Señor, para ser testigos fieles de ti primeramente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo oro por mis hermanos, Señor, en esta tarde. A pedirte, Señor, también que ellos puedan entender que lo que tú demandas para la iglesia hoy es más grande que lo que has venido delegando o quizás pues demandando de cristianos pasados. Yo te doy gracias, Señor, por el plano que tú nos dejaste con la iglesia primitiva. Pero fue para ese tiempo. Fue para ese tiempo. Y cada generación de cristianos es responsable por su generación de pecadores. Enséñanos que en nuestra generación, en nuestro tiempo, enséñanos a ser la luz que somos, a predicar el Evangelio conforme a la necesidad de hoy. Y de la misma manera, Señor, entrenar a nuestros hijos, porque ellos también enfrentarán a su debido tiempo lo mismo o quizás peor que lo que nosotros enfrentamos hoy. Y si nosotros hoy bajamos la guardia, y si nosotros hoy pues somos complacientes con lo que tú has hecho hasta ahora, peor será aún para ellos y no sabrán cómo responder, ni cómo defender su fe, ni cómo vivir en santidad delante de la generación que viene. Que por los frutos que da, Señor, viene 100 veces más acelerada que esta en cuanto a pecado. Necesitamos de tu gracia en esta tarde, Señor. Nos comprometemos delante de ti primeramente a orar, Señor, para que tú hagas con nosotros como tú quieras hacer. Como tú quieras hacer, Señor.